Cordial saludo para los talleristas de este segundo taller de inserción laboral que tiene por nombre Estrategias y habilidades para el empleo. Hoy estoy apoyando a la doctora Camila Vargas Mateus en razón a que estos temas, aunque fue ella la que organizó todo el material, pues me pidió el apoyo porque son algunos temas que manejo a diario en mi ejercicio laboral, tanto en la Universidad de Los Llanos como privado. Entonces, dentro del taller que se llama Estrategias y habilidades para el empleo, la doctora Camila tomó la decisión de dividirlo en 4 módulos. El primer módulo es el contexto del mercado laboral y regional, donde vamos a ver cuáles son los principales hitos del mercado laboral nacional con algunas cifras y los principales hitos del mercado laboral nacional, también con algunas cifras y específicamente con los sectores significativos de cómo está conformado ese mercado laboral en la región de la Orinoquía. Los guarismos, las cifras las sacamos de el Departamento Nacional de Estadística, son cifras de una encuesta que se hace trimestralmente a los hogares y son de fecha de octubre del 2020 comparados con el mismo trimestre del 2019. Entonces, esto es a nivel nacional. La población ocupada en Colombia al 2020, a octubre del 2020, se consideró que habían 21.275.000 personas ocupadas, teniendo una disminución de 1.53% de esa, perdón, no de 1.53, sino de 1.539.000 personas que disminuyeron en esa población ocupada. La población desocupada aumentó de 2.490.000 personas en el 2019 a 3.652.000. Obviamente disminuyó la población ocupada y aumentó también la población inactiva. Cuando se hace este ponderado nacional, se compara con 13 ciudades y áreas metropolitanas, dentro de los cuales está el departamento del Meta y específicamente Villavicencio. Entonces, que tenemos que para octubre del 2020 la población ocupada en esas 13 ciudades y áreas metropolitanas disminuyó en 829.000 personas, de 10.097.000, de 10.926.000 del 2019 pasó a 10.097.000 en el 2020. La población desocupada aumentó en 771.000 personas en esas 13 ciudades. Aquí tenemos poco más o menos lo que vimos en la anterior diapositiva, cómo se está conformando las personas ocupadas, los cuales en su mayoría han disminuido con respecto a enero del 2020 a octubre del 2020 por situación de la pandemia. Entonces tenemos en enero del 2020, febrero hasta octubre, que hemos disminuido en 1.583.000. En abril tuvimos el pico más alto con 5.371.000, disminución en las personas ocupadas, y con 4.902.000 en mayo, ya recuperando algo de esa porción de personas ocupadas a 1.539.000, disminuyendo apenas 1.539.000 en octubre. Entonces, ha habido una reactivación económica post-COVID que es interesante, porque lo que se busca ahora, si el gobierno nacional aplica bien las políticas de reactivación económica, es que estos guarismos dejen de ser negativos y pasen a ser positivos. Esta es una variación también de la población ocupada y desocupada, teniendo un resultado de población ocupado nacional y población desocupado,
teniendo el mayor pico en mayo del 2020 con un 62% de personas ocupadas y disminuyendo en enero del 2020 con un 46% de personas desocupadas. Este share color café es de personas desocupadas, teniendo el menor pico en junio del 2020 con un 46% y aumentando a un 62%. Y el total de las personas ocupadas igualmente ha aumentado post-COVID, lo cual quiere decir que las profecías o los pronósticos de reactivación económica presentan una pendiente negativa, o sea, una tendencia hacia el mejoramiento. Entonces, población ocupada según dominio geográfico, ya lo vimos. En octubre del 2020, 21.275.000 personas ocupadas contra 22.813.000 de octubre del 2019, lo cual disminuyó en un 6.7%, y en las 13 ciudades y áreas metropolitanas disminuyó en un 7.6%. Otras cabeceras 8.6%, 10 ciudades, ustedes lo pueden ver aquí, incluye Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, etcétera, etcétera, disminuyó en un 10.2% y centros poblados y rural disperso en un 2.0%, teniendo en cuenta que muchas de la mano de obra no calificada asociada a la agricultura y a la parte pecuaria, pues se sostuvo incluida la pandemia. Entonces, perdón, incluida la cuarentena, en pandemia incluida la cuarentena. Población ocupada según el dominio geográfico. Total nacional a octubre del 2020, 12.840.000 personas, hubo una disminución del 2.7, en las 13 ciudades una disminución del 3.8, en otras cabeceras una disminución del 2.5 en relación con los hombres. Las mujeres vemos también, yo que recientemente hice el estudio de contexto, me doy cuenta que el departamento del Meta y la región de la Orinoquía es una región supremamente machista. Entonces nos damos cuenta que aquí la disminución fue del menos 2.7%, pero en las mujeres fue del menos 12.4%. Eso necesariamente para los talleristas que son funcionarios públicos o que tienen que ver con el diseño de las políticas públicas es necesario verlo con lupa. En las 13 ciudades también el 12%, en las 10 ciudades intermedias el 14%, en otras cabeceras el 16.3% y en los centros poblados y rural disperso, mientras que en los hombres fue un aumento del 2%, aquí disminuyó en un 6.5%. Hay que estar muy pendiente porque las mujeres definitivamente son las que más sufren ante cualquier movimiento del mercado laboral. La población ocupada según el nivel educativo, entonces disminuyó la población ocupada en un 6.7%, educación básica primaria y secundaria en un menos 9.3%, en ninguno tiene que ver con las personas ocupadas pero informalmente, que fueron las más afectadas, disminuyó en un 16.8%, la educación media en un menos 5.08%, educación universitaria y posgrado aumentó en un 0.8% y educación técnica y profesional aumentó en un 1.6%, lo cual quiere decir que a medida que hay más estudio, los trabajos son más o menos más estables. Necesariamente siempre comienza a salir la mano de obra no calificada ante cualquier colapso en la economía, como el ocurrido por la pandemia. La población ocupada, según el tiempo que lleva trabajando de manera continua, disminuyó en un 6.7%,
pero los que tenían 5 años y más disminuyeron en un menos 12.6%. Esto también a veces las empresas tienen unas políticas de quitarse de encima ciertos empleados que conllevan una carga prestacional más alta. Entonces aquí lo vemos entre 2 años y 5 años 10.7, entre 1 año y menos de 2 años 13.3, entre 6 meses y menos de 1 año menos 1.8 y de menos de 6 meses el 9.3% positivo. Entonces a veces los empleados con mayor tiempo en las empresas se constituyen, entre comillas, no debería ser, pero es lo que reflejan estas cifras, en un problema a largo plazo para la empresa. Por eso toman estas decisiones de sacarlos ante cualquier sensibilidad del mercado laboral. Aquí están la población ocupada a nivel nacional de acuerdo a los sectores productivos o a la actividad económica. Entonces tenemos una distribución, una variación. Ustedes pueden verlo, cuáles son los más golpeados. Eso es una variación absoluta y una contribución en puntos porcentuales, menos 1.1 menos 1.1 administración pública y defensa, alojamiento y servicios menos 1, comercio y reparación de vehículos menos 1, menos 0.9. Entonces yo busco que ustedes revisen estas cifras detenidamente cuando bajen estas diapositivas, para que puedan ver, de acuerdo a los núcleos básicos y a las áreas de conocimiento, cómo está el mercado laboral. La población ocupada según el tamaño de la empresa y la rama de actividad, pues yo aquí quiero demostrarles que definitivamente las empresas de más de 10 personas son mucho más estables que las empresas de menos de 10 personas. Ellos pueden soportar cualquier movimiento en el mercado laboral o cualquier movimiento en la economía un poco más holgadamente que las empresas pequeñas. Sin embargo, en Colombia el 93% de las empresas tienen entre 1 y 10 empleados. La población ocupada según la posición ocupacional, los empleados particulares disminuyeron en menos 4.6%. Estos son incluidos los que trabajamos en organismos públicos por prestación de servicios o organismos privados. Trabajo sin remuneración 0.9. Des en cuenta que los empleados temporales o los empleados por prestación de servicio fueron los más golpeados. El mercado laboral en la Orinoquía. Entonces tenemos que el total de la población empleada o laborando, mientras que el del total nacional fue el del 62.9, en la Orinoquía 65.7. Recuerden que una de las razones por las que ocurre esto es que nosotros tenemos una cantidad importante de trabajadores en el sector pecuario y en el sector agrícola, de acuerdo a la vocación de la región de la Orinoquía. Por eso estos guarismos son más altos que a nivel nacional. El total de la población ocupada, 57.6 frente a 56.2. El total de la población desocupada, 12.3 frente a 10.2. Ocupados, 232.000, mientras que a nivel nacional fueron 22.162.000, 33.000 los desocupados contra 2.622.000 y los inactivos 14.634.000 contra 138. Hay que revisar también estos indicadores, estas cifras, porque eso nos va a permitir permanentemente estar viendo cómo está el mercado laboral en el área de conocimiento en el cual buscamos tener esa inserción laboral. Tenemos que en Villavicencio el total general de la población ocupada está en el 48.2,
Para el 2020, 23.1. Total ocupados 48.2, total desocupados 23.1, mientras que para la nacional estaba en el 62.9. Aquí estamos en el 62.7, específicamente Villavicencio 48.2. Este es el total general de personas en edad de laborar, entre los 18 y los 65 años, que están laborando. El 48.2, el total de personas ocupadas, contra un 56.2, y desocupados 23.1 contra 10.6. Entonces, seguimos. No es fácil dar estas cifras. Aquí está el total de personas en edad de trabajar ubicados en alguna actividad laboral: 62.7 para la Orinoquía. El verde es total ocupados, estamos cerca al 40% en septiembre del 2020, y total desocupados el 24% aproximadamente. Aquí está, para Villavicencio, total la tasa de desempleo para Villavicencio en el año 2019-2020 subió al 23.1 por razón de la cuarentena y de la pandemia. Población ocupada, desocupada e inactiva para toda la Orinoquía, en términos absolutos, 232.000 personas ocupadas en el 2019 contra 199.000 en el 2020, desocupados 33.000 contra 60.000, inactivos 138 contra 144. Aquí disminuyó en un 14.3%. Se aumentó el personal de desocupados e inactivos. Y tenemos para la Orinoquía la distribución porcentual de acuerdo a los sectores productivos. Alojamiento y servicios de comida, vea, comercio y reparación de vehículos siempre es de los más altos. Alojamiento y servicios de comida. Otras actividades artísticas, administración pública, defensa, educación y atención de la salud humana, transporte y almacenamiento. Entonces nos damos cuenta, de acuerdo al área de conocimiento, dónde estamos ubicados y cómo está ese mercado laboral. Distribución porcentual igual de acuerdo a la posición ocupacional: obrero, empleado y particular, 44%, trabajador por cuenta propia, tanto los que prestamos servicios como independientes, como los que están en el rebusque: patrono empleador, trabajador sin remuneración, empleada doméstica y obrero empleado del gobierno. Entonces, proporción del empleo informal en la población ocupada. En julio del 2019, total de 13 ciudades y áreas metropolitanas de la Orinoquía, 45.7 contra septiembre del 2019, 57.0, lo cual quiere decir que en la Orinoquía hay una gran cantidad de empleo informal. ¿Qué preguntas quiero sacar de estas cifras, que insisto no son fáciles de compartir en un video? Vamos a ver si en la sesión sincrónica de pronto podemos contestar más preguntas. Primero, ¿ustedes conocen el contexto del mercado laboral? El DANE tiene una excelente información trimestral que es necesario estar buscando para ver en qué sectores, de acuerdo al área de conocimiento, podemos buscar trabajo. Por ejemplo, yo que me desempeño como docente universitario, definitivamente las universidades
licenciaron o sacaron a una cantidad grande de docentes. Entonces yo por ese lado, mientras no se normalice la situación, pienso que no voy a presentar hojas de vida. Sin embargo, como administrador o como consultor en proyectos, sí. Entonces es importante conocer este contexto del mercado laboral, tanto nacional como regional, para asimismo comenzar a adecuar los perfiles. Lo vamos a ver en otras charlas. ¿Cómo está la competencia frente a tu nivel educativo? Es decir, ¿vale la pena hacer una maestría? ¿Vale la pena hacer un doctorado? ¿Si hay un mercado laboral? ¿O más bien conseguimos competencias a través de talleres y de diplomados o a través de experiencia? ¿Estamos en una empresa sólida o en una empresa débil? Recuerden que ante cualquier movimiento económico, las empresas con más de 10 empleados tienden, no es que sea un axioma, una verdad irrefutable, pero tienden a ser más estables que las empresas con menos de 10 empleados y en qué sector productivo usted, de acuerdo a su área de conocimiento y a su experiencia, tiene más oportunidades laborales. Excúsenme lo enredado de la presentación, insisto, no es fácil dar este tipo de cifras, pero nos vemos en los siguientes 3 videos que sé que van a estar mucho más amables con ustedes. Muchas gracias.